Una primera etapa que viene inmediatamente después de la resolución del conflicto biológico, denominada PECLA, que es una etapa de resolución activa. ¿Por qué de resolución activa? Porque es una etapa exudativa de líquidos, de dolor, inflamación y fiebre. Acá aparecen todas las llamadas comúnmente itis, como por ejemplo laringitis, cistitis, bronquitis, conjuntivitis, rinitis, etc. Las infecciones, ya que en esta etapa están en actividad los gérmenes necesarios para modificar los tejidos. Aparece todo el flujo de secreciones, aparece acumulación de líquido, llamada edema, aparecen lapsus, sangrado, moco, más fiebre y dolor para citar síntomas habituales. Esta primera parte de la fase de reparación es la parte activa porque es una etapa donde hay actividad de gérmenes, no hay un reposo absoluto de sistemas y tejidos. Esta primera mitad de la fase de recuperación llamada PECLA se termina con lo que podríamos llamar un repunte de la enfermedad, un pico máximo hacia arriba donde el cuerpo entra por un periodo corto de tiempo, en general en simpaticotonía. Este repunte hacia arriba se llama epicrisis. Sigue la explicación con el gráfico. Verás que la fase de reparación roja, bueno, para las personas que es la primera vez que me ven o no me escucharon ayer, en YouTube, si no me estás viendo desde YouTube en diferido, en YouTube subo este vídeo y dentro de un rato lo podrás ver para ver el gráfico del que está hablando el libro. Verás que la fase de reparación roja tiene a su vez dos pancitas hacia abajo. La primera es la A. Cuando esta termina, sigue una línea que se dispara hacia arriba y que es la epicrisis, punto máximo de curación, para luego seguir con la parte B, que es la fase de cicatrización. ¿Cuál es el sentido de esta epicrisis? De este repunte cortito de cortisol, adrenalina en el medio de la reparación. En términos sencillos, es brindarle un shock al cuerpo, al órgano afectado y a la zona cerebral. Una constricción, como exprimir el líquido acumulado para eliminar el edema. Ese edema se creó para proteger la zona, pero al ingresar al final del programa, a la segunda mitad de la reparación, toma ese impulso para eliminar ese líquido que ya no necesita. Te repito, ¿qué es una epicrisis? Esa línea entre las dos pancitas del gráfico en la fase de reparación. Se trata de una constricción. Algo se contrae intensamente y luego, también intensamente, lo que se contrajo tiene un movimiento de expulsión. Estas epicrisis son los vómitos, diarreas, convulsiones, infartos, etc. A través de esa epicrisis, el cuerpo puede expulsar tanto del cerebro como del órgano el edema que había creado para proteger el tejido en cuestión. Es decir, el cerebro y el cuerpo se sacan de encima el líquido almacenado en la primera parte de la reparación, la posconflictólisis, la eficiencia, eficacia y perfección del sistema es maravillosa. Ejemplos de epicrisis: los infartos, los accidentes cerebrovasculares, las crisis asmáticas, los ataques de migraña, las convulsiones y la epilepsia. Y estas situaciones requieren de especial acompañamiento y terapéutica porque son situaciones riesgosas si no se tiene el conocimiento para un adecuado manejo e interpretación. Seguimos con la fase de reparación. Después de la eliminación de líquidos, después de la epicrisis, retomamos la vagotonía y pasamos a la otra mitad, que es la PCLB. La segunda etapa de la fase de reparación.
la segunda pancita roja del gráfico. Aquí es cuando estamos ante la etapa final del programa especial con sentido biológico. Se termina de eliminar el edema, el líquido retenido, baja toda la inflamación, se eliminan los desechos y aparece la cicatrización y la restitución natural del tejido. Perfecto. Volvemos a la normotonía, es decir, actividad de día, descanso de noche, que es lo mismo decir simpaticotonía de día, vagotonía de noche. Felicitaciones, esta maquinaria maravillosa cumplió su programa perfecto de emergencias y volvemos a la cotidianeidad. 3 aclaraciones. Primera aclaración, el líquido se elimina por las vías biológicas posibles. Puede ser por la piel, a través de la orina, mediante el sangrado, por las vías respiratorias, el moco, por el tubo digestivo, diarrea, dependiendo del órgano que recibió el impacto. Segunda aclaración, recordemos por qué hay inflamación. Dijimos que el edema es para generar protección en la zona afectada. Además, para que la reparación pueda efectuarse, el cerebro manda a unos obreros a realizarla, unos microcirujanos naturales, los microbios. Sí, leíste bien, los microbios. Por eso hay una inflamación en la reparación. Luego, en la cuarta ley biológica vas a entender por qué los microbios no son una falla. Tercera aclaración. Es importante remarcar que todo esto va a estar sucediendo también a nivel cerebral y a nivel del tejido del órgano correspondiente. Entonces, veremos que el cerebro se desarma, veremos que en el cerebro se desarma el edema, se libera líquido, baja la inflamación y por consiguiente el dolor y vemos cicatrización. ¿Cómo es que vemos esa cicatrización? Ya te lo dije cuando hablamos de la primera fase, a través de una tomografía de cráneo sin líquido de contraste. Como verás, en las fotos siguientes, en conflicto activo, aparecen en la zona que recibió el impacto los anillos blancos concéntricos, llamados focos de Hammer. Luego, en la etapa resolución, se borran esos anillos y aparece edema. Se registra una zona negra o gris en PCLA, es decir, que los anillos eran nítidos en la fase de reparación, dejan de serlo. Y si tomamos esa imagen, esa foto, en la fase final de resolución PCLB, veremos cicatrización bordeando el área del anillo. O sea que en el cerebro aparecen primero anillos concéntricos blancos, conflicto activo, que se dan por un choque electrofisiológico en el área que recibió el impacto. Luego, en la reparación, tras la resolución del conflicto, aparece el líquido edema en conflictolisis o PCLA o primera parte de la fase de resolución. Y por último, la cicatrización, final del proceso en PCLB. Esta fase cicatrizal, que aparece blanca en las tomografías, es lo que habitualmente llamamos glioblastomas. Siento que es muy importante remarcar esto, porque es una manera de ver los síntomas totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. En etapa de posconflictolisis, es decir, luego de la resolución del conflicto, ya en etapa de curación, lo que fundamentalmente nosotros vamos a ver, como ya te dije, son síntomas de cansancio, sueño, fatiga, debilidad, aumento de peso, aumento de apetito y extremidades calientes. Habitualmente,
Por nuestra cultura occidental productiva, por los paradigmas con los cuales estamos identificados y por ciertos valores que hemos desarrollado, estar cansados no está bien visto.